Sua es la chica más popular de la escuela. Tiene un novio guapo, buenas relaciones con sus compañeros y un sirviente. Prácticamente, su vida es perfecta, pero todo cambia cuando su padre le regala un carro de lujo. Emocionada, sale a dar una vuelta para probarlo. Allí, en medio de la noche, nuevamente piensa que su vida es perfecta. Sin embargo, por estar distraída, termina atropellando a alguien que estaba pasando. Como toda persona responsable, abandona la escena tras comprobar que nadie se encontraba alrededor. Al día siguiente, decide continuar con su vida y olvidar lo que sucedió ayer. El día continúa con normalidad hasta que recibe un mensaje desconocido de alguien que le dice que vio lo que hizo ayer. Por lo tanto, es un testigo. Esto hace entrar en pánico a Sua, aunque rápidamente se calma, ya que comprobó que no había nadie en la escena. Así que debe ser una broma. Pero esa persona le asegura que vio lo que hizo esa noche, por lo que queda claro que alguien la vio. Además, descubre que esa persona está en su misma clase. El problema es que ha tratado tan mal a sus compañeros que cualquiera podría ser. Pero todo no termina ahí, las cosas se van al carajo luego de que unos policías encuentran evidencia en la escena del crimen y van a visitarla para hacerle algunas preguntas. Todo comienza con un padre, el cual saca a su hija afuera tapándole los ojos. Ella, emocionada, le pregunta qué tipo de sorpresa es, que tiene que cubrirle los ojos. Él le pide que no sea impaciente, es un pequeño regalo como celebración por la aceptación de su querida hija a la universidad. Luego le pide que abra los ojos. La chica lo abre lentamente y, al ver un carro blanco, emocionada grita que es un Porsche. Seguido, le pregunta si de verdad ese es su regalo. Él le responde que por supuesto, hay calles que son peligrosas por las noches, así que lo eligió para que pueda ir a estudiar a la universidad con tranquilidad. Sua abraza a su padre diciéndole que está muy feliz, y piensa que simplemente su vida es perfecta. Al día siguiente, le cuenta a sus amigas que su padre le compró un Porsche como regalo por su aceptación en la universidad. Una de ellas, emocionada, le pregunta cuándo la llevará a dar un viaje de prueba. La chica le responde que no puede, su padre dijo que solo puede usarlo para venir a la escuela y regresar a casa hasta la graduación. Su compañera dice que eso es algo malo, para la graduación faltan unos 3 meses. Sua le responde que lo sabe, esos 3 meses ahora mismo son como una eternidad. Yoara dice que, aún así, es increíble, algunas personas toman el colectivo de la escuela mientras que ella ya tiene un auto, pero son interrumpidas por un chico de pelo negro, el cual le dice a Sua que le ha traído su ramen. Ella le agradece y, luego de que el chico colocara el ramen en la mesa, se marcha. Pero, tras verlo, Sua llama al chico Jungwoo y le pide que espere. Claramente, le dijo que quería comer ramen Wan. Jungwoo, un poco nervioso, le explica que todo el Wan Ramen fue vendido en la tienda ahora mismo. Sua menciona que comprende, compró el ramen que más odia solo porque no está disponible y le está diciendo que solo se calle y se coma esto. El chico, sorprendido, menciona que no es así. Sua le pregunta si de casualidad escupió el ramen. Él, aún más nervioso, le responde que no. Ella lo destapa y dice que ya no lo quiere, luego lo escupe y, con una alegre sonrisa, le pide que se lo coma. Esto deja estupefacto al chico y Sua, al ver que no responde, le pregunta si no le gusta. Él le responde que no es eso, y ella le pregunta si entonces está sucia. Luego llama al chico que está a su lado y le pide que despierte, está muy molesta. Hyo le pregunta por qué. Sua le explica que Jungwoo dice que no quiere comer el ramen de su novia porque está sucio. Esto molesta bastante a Hyo, quien le pregunta a Jungwoo si dijo que Sua es sucia. Él, aún más nervioso, le responde que no y que lo comerá. Sin embargo, el chico lo golpea delante de todos. Acercándose, dice que es ridículo, acaba de decir que comerá el ramen de Sua, básicamente está tratando de darle un beso indirecto. El chico, aún más asustado, menciona que nunca lo comería, y Hyo le pregunta si entonces está diciendo que Sua está sucia. Jungwoo le pregunta qué debería hacer. Hyo sonríe y le responde que lo único que merece es una paliza. Mientras presencia lo sucedido, Sua piensa que tiene un novio guapo y animado, y buenas relaciones con sus compañeras. Su vida en la escuela es prácticamente perfecta. Luego, de la escuela, mientras regresaba, le envía un texto a su padre preguntándole en dónde está. Él le responde que tiene una cena de trabajo, así que llegará un poco tarde. Sua dice que está bien, pero que se asegure de llamar a un chofer para que conduzca y regrese sano y salvo a casa. Él le responde que está bien y, tras cerrar la conversación, Sua menciona que, ya que su padre llegará tarde a casa hoy, debería salir a dar una vuelta de prueba. Mientras conducía a alta velocidad, nota que en la noche de hoy hay muchas estrellas. Luego sigue su camino, mencionando que realmente todo es perfecto. Pero justo en ese momento, una persona va pasando por la calle y, al no darle tiempo para frenar, termina atropellando a esa persona. Asustada, se detiene y se pregunta qué acaba de pasar. Al ver una persona tirada en el suelo, confirma que acaba de atropellar a alguien.
Noticias de última hora. Anoche, a las 11 de la noche, la hija del alcalde Ho de la ciudad de Pagin, la señorita Sua, provocó un accidente trágico mientras conducía a alta velocidad en un carro extranjero, tasado en 100 millones de wons. Asombrosamente, la señorita Ho fue atrapada por la policía mientras huía del atropello con fuga, y la víctima fue reportada como muerta inmediatamente. Es en verdad un lamentable incidente. Este es un video de la entrevista que dejó durante su transferencia a la fiscalía. Los reporteros le preguntan a Sua por qué no reportó el accidente inmediatamente y qué dijo su padre sobre el accidente. Ella, entre lágrimas, les responde que en verdad lo siente. Sin embargo, justo en ese momento se despierta y, al darse cuenta que todo fue un sueño, comienza a reír nerviosamente. Luego de cambiarse para ir a la escuela, un poco nerviosa se dice a sí misma que todo está bien. Afortunadamente nadie vio lo sucedido. Luego coloca una carta delante de la marquesina en la cual le explica a su padre que intentó arrancar el auto pero accidentalmente pisó el acelerador y chocó la entrada. Al llegar a la escuela se detiene delante de la puerta de su salón y escucha cómo sus compañeras comentan que ella atropelló a alguien y huyó. Además, dicen que la víctima murió en el lugar. Es lamentable, al parecer es cierto eso de que la vida puede cambiar en un momento. Alguien le pregunta a esa persona a qué se refiere y ella le explica que obviamente, Sua ya no podrá ingresar a la universidad y que, en su lugar, irá a la cárcel. Justo en ese momento, ella ingresa al salón y notamos que todo fue obra de su imaginación. Todo está bien, no había cámara de seguridad y nadie la vio, así que no debe preocuparse. Nada ha cambiado, todo está como siempre, es solo un día perfecto. En eso nota que le llega un mensaje, por lo que saca su teléfono. Esa persona le escribe hola y Sua le pregunta quién es. El profesor dice que mientras le entregaba el dinero el magistrado dijo, es tarde en la noche, nadie lo sabrá. En ese momento, Yang Jin dijo, el cielo lo sabe, la tierra lo sabe, tú lo sabes y yo lo sé. Nuevamente, esa persona le envía un mensaje a Sua y ella le pregunta quién es. Esa persona le responde que es un testigo. Esto deja pálida del miedo a Sua y, mientras tiembla, se pregunta qué es todo esto. Está segura de que a esa hora no había testigos. Luego le escribe a esa persona preguntándole quién diablos es y a qué se refiere. La persona le responde que, al parecer, finge no saberlo. Eso frustra a Sua, quien le escribe que si sigue hablando estupideces lo bloqueará. Él envía un emoji triste diciendo que eso es decepcionante. Sua nuevamente le pregunta quién es y esa persona le responde que ya se lo dijo, sabe todo lo que hizo, por lo que es un testigo. Al descubrir esto, Sua se queda en completo silencio, suspira y le dice a esa persona que debe estar haciendo esto porque quiere algo de ella. Esa persona dice que sería divertido si hiciera todo lo que le pida. Luego de pensarlo un momento, la persona le pide que le diga a Kim In-cheol que siente que quiere hacer del 2 ahora mismo. Esto enfurece bastante a Sua, pero rápidamente le pregunta a esa persona a quién se refiere. Él, confundido, le pregunta si en serio no sabe el nombre de su propio profesor de salón. Esto llama profundamente la atención de Sua. Si esa persona conoce el nombre del profesor del salón, eso significa que es un estudiante de su escuela, y si sabe que Kim In-cheol es el nombre de su profesor de salón, quizás están en el mismo grado. Y si está pidiendo algo ahora mismo, incluso sabe su horario de clase. Por lo tanto, el testigo está ahora en esta clase. Suspira y se pregunta quién es. Al mirar a Vidna, se pregunta si es ella, aunque luego llega a la conclusión de que no puede ser, ya que le tiene demasiado miedo, por lo que no tendría el coraje de hacer semejante broma. Luego está su otra amiga, Yoara. El padre de ella es subordinado de su padre, así que no hay beneficio para ella hacer esto. Y Hyo es un idiota, por lo que no hay forma de que sea él. Entonces, los únicos que estarían felices de verla caer son, el perdedor Jung-woo, la amiga de Bora, Seo-mina, el mejor estudiante, Jung-wook, y la molesta Bora. Son los únicos en quienes puede pensar. Sin embargo, el profesor, bastante molesto, le dice a la persona que está jugando con el teléfono en clase que venga adelante. Esto pone bastante nerviosa a Sua y el profesor le grita que venga ahora mismo. Ella se maldice mientras se pregunta por qué le está pasando esto justo ahora. Luego se prepara para levantarse, pero el profesor señala a Jung-woo y le pide que venga rápido. Esto toma por sorpresa a Sua y se da cuenta de que a quien estaba llamando el profesor no era a ella, sino a Jung-woo. El profesor le quita el teléfono y le pregunta si se supone que debe hacer esto en clase. Él se disculpa y Sua se alivia de que no haya sido a ella, aunque luego, un poco más seria, se pregunta si era él. En eso, toca el timbre para terminar la hora de clase. El profesor les dice a los estudiantes que eso es todo, pero a Jung-woo le pide que lo siga a la sala de profesores. Luego de que ambos se marcharan, Hyo se maldice, iba a pedirle prestado su uniforme de educación física, pero ahora fue atrapado. Luego le pide a Sua que la acompañe, los demás chicos ya están saliendo. Sin embargo, ella le grita que no la toque, lo cual sorprende a todos los presentes, haciendo que la atención se centre en ellos. Hyo sonríe diciendo que lo asustó. Si está molesta, vayan a la tienda juntos a comer
comer algo. Ella le pide que se adelante, lo alcanzará luego. Un poco aliviada se dice a sí misma que tiene que tener cuidado, actuó sensiblemente sin darse cuenta, aunque luego cambia su expresión y menciona que todo esto fue culpa de Jung-woo, pero al menos descubrió quién es el testigo. Ahora solo necesita saber qué tanto sabe. Luego le pregunta a todos si alguien sabe el número de Jung-woo. Sus compañeros se quedan mirándola en silencio, y Sua, confundida, se pregunta si de verdad nadie sabe su número. Bitna se acerca preguntándole por qué quiere el número de ese perdedor. Sua intenta responderle, pero luego de recordar todo lo que pasó con respecto al accidente, le dice que no pasó nada. Al mismo tiempo, en la sala de profesores, el profesor le pregunta a Jung-woo por qué no dice nada. Él le responde que todo está bien. Sua, quien se encuentra en el baño, le escribe a Jung-woo que cuando salga de la sala de profesores no vaya a clase. Mientras bajaba las escaleras, nota que este leyó su mensaje, lo cual la emociona, y luego le pregunta en dónde está ahora, pero por estar distraída termina chocándose con un chico, lo que hace que caiga al suelo. Esto la enfurece bastante, pero nota que es el mejor estudiante, Jung-wook, y le pregunta si ni siquiera puede disculparse, pero luego de mirar su teléfono le pide que se vaya, puede arreglársela sin su ayuda. El chico lo hace, y Sua piensa que es muy molesto, pero está ocupada, así que se contendrá por ahora. Sin embargo, nota que su teléfono se quebró por la caída, lo cual la hace entrar en pánico, ya que estaba esperando la respuesta de Jung-woo. Aunque se calma, no necesita la respuesta, ya sabe quién es. Una vez que vuelva al salón de clase, podrá confrontarlo. En eso, un chico menciona que afuera está el carro de la policía. Esto llama la atención de todos los estudiantes, los cuales se acercan a las ventanas, y justo como el otro chico había dicho, dos policías se encuentran en dirección a la escuela. Al verlos, Sua se asusta bastante, pero momentos después vemos a uno de los policías hablando con Jung-woo en la sala de profesores. Sua se encuentra en el lugar para ver de qué están hablando, sin embargo no puede escuchar, y uno de los policías voltea hacia su dirección. Ella rápidamente se agacha y sale corriendo del lugar. Al llegar al salón, aterrada, se pregunta si realmente Jung-woo sabe lo que pasó anoche. Si la policía está aquí, significa que vinieron por ella, pero entonces, ¿por qué están hablando con Jung-woo y no vinieron a atraparla si se supone que él la reportó? En eso, un estudiante ingresa diciendo que trae grandes noticias. Ayer, el padre de Jung-woo fue víctima de un atropello con fuga. Esto hace recordar a Sua lo que sucedió ayer, y otro estudiante le pregunta al chico que recién entró si murió. Él le responde que no está muerto, pero está en terapia intensiva. Sua nuevamente sale corriendo, y un rato después vemos a Hyo preguntarle si realmente tienen que ir allí. Hoy es su 100º aniversario, pero van a visitar al padre de Jung-woo al hospital. Ella le recuerda que le dijo que no necesita acompañarla. Descubrió en la sala de profesores en qué hospital está el padre de Jung-woo. Necesita asegurarse de que la persona a la que chocó anoche era realmente su padre. Hyo dice que de todas formas irá, ya canceló sus horarios y sigue siendo su aniversario. Sua le agradece, y al llegar al hospital vemos que Jung-woo se encuentra en la sala de espera. En eso nota a Sua y le pregunta qué la trae por aquí. Ella le responde que vino a hacer una visita al hospital. Hyo le pregunta si no puede verlo, y él rápidamente se disculpa, pero Sua le pregunta por qué actúa así después de haber hecho todo este camino, especialmente con quien más está sufriendo ahora mismo, y de forma preocupada le pregunta a Jung-woo si ya comió. Lo llamaron antes del almuerzo, así que de seguro no ha comido nada. Necesita hacerlo para conservar energía. Luego le pide a Hyo que lo lleve a comer algo. Él le pregunta por qué, y ella le pregunta si no puede ver lo pálido que está, debe estar bastante estresado ahora mismo. Le pasa su tarjeta y él la toma, preguntándole si puede comprar lo que sea. Ella le responde que sí, y ambos se marchan del lugar. Tan pronto como se queda sola, toma el teléfono de Jung-woo, ya que tiene que asegurarse de que él es el testigo, pero el teléfono está bloqueado, así que no sabe qué hacer, aunque rápidamente llega a la conclusión de que solo debe llamar para confirmar si el teléfono de Jung-woo suena. Aunque su teléfono está dañado, logra hacerlo, pero luego de un momento este no suena, lo que la hace dudar si realmente Jung-woo es el testigo. Justo en ese momento, alguien responde a su llamada, lo que la hace confirmar que él no es el testigo. Se calma y responde la llamada preguntándole quién es. Al no tener respuesta, le grita que le responda. Ese ruido llama la atención de todos los presentes, y Sua se sienta en una esquina, notando que colgaron la llamada. El teléfono de Jung-woo ni siquiera sonó, por lo tanto, no es el testigo, y no puede confirmar si la persona que chocó es el padre de Jung-woo, ya que ni siquiera puede entrar a ver. En otro lugar, Hyo le pregunta a Jung-woo si no va a comer. ¿Por qué no lo hace, si se comió la comida en la que Sua escupió? Luego lo golpea pidiéndole que responda. En eso, Sua aparece preguntándole si está loco, ¿por qué está haciendo eso luego de venir hasta aquí? Le pasa su mochila a Jung-woo, ya que le trajo sus cosas. Hyo le pregunta si acaso está poniendo a prueba su paciencia. Ella le pregunta qué está diciendo. Él le grita que lo trajo a un lugar como este en su aniversario. Sua lo empuja diciendo
diciéndole que no es nada de eso, pero debido a esto choca con la mesa y los fideos caen en sus pantalones, haciendo que este maldiga su situación. Tras calmarse, señala a Jung-woo y dice que, si se muere su padre o no, no ve cuál es el problema. Luego pasa a su lado marchándose del lugar. Al llegar a casa, Sua se pregunta cómo las cosas terminaron así. Ahora solo quiere descansar, sin embargo una persona aparece preguntándole si vive aquí. Sua se voltea y esa persona le dice que tiene algunas preguntas que le gustaría hacerle. Ella nota de inmediato que esta persona es uno de los policías que fueron hoy a la escuela. Rápidamente, le pregunta quién es, pero el compañero del policía aparece preguntándole si se asustó. Todos se asustan cuando alguien que parece un criminal se acerca para hablar. El hombre, un poco molesto, le pregunta quién parece un criminal. Luego se calma y le dice a Sua que, juzgando por su uniforme, debe ser de la escuela secundaria de Pajin, y le pregunta si sabe qué pasó con Jung-woo. Ella le pregunta por qué le pregunta eso. El chico de pelo castaño dice que el padre de Jung-woo tuvo un accidente y estuvieron buscando testigos. Ella le pregunta si ha venido a preguntarle eso. El hombre no le responde y el otro le dice que parece que hay un malentendido, no están aquí por esa razón. Pero alguien sale de la casa preguntando si es el detective Jong-won. Él le responde que así es, y el hombre le pide que pase, el alcalde lo está esperando. Ambos se despiden de Sua y luego entran a la casa, pero repentinamente esta comienza a temblar, algo que nota el detective Jong-won. Tras cerrarse la puerta, Sua, un poco nerviosa, se pregunta por qué vinieron a ver a su padre. En la sala de reunión ya todos se encuentran reunidos y Sua también se encuentra allí observando lo sucedido. Un poco frustrada, se pregunta de qué estarán hablando con su padre, e imagina al detective diciéndole a su padre que tienen cámara de seguridad de su hija atropellando a alguien y huyendo, por lo que se da cuenta de que si sigue así se volverá loca. En eso nota al asistente de antes y le pregunta por qué vinieron esos policías a casa. Él explica que están aquí para discutir el proyecto de remodelación en el que está trabajando el alcalde. Sua se da cuenta de que no vinieron por el accidente, y el asistente le pregunta si necesita algo más. Ella le responde que no. Un rato después, cuando llega la noche, vemos al chico preguntarle a su compañero por qué no se quedaron a cenar. Debe ser genial vivir en una casa rica, incluso la comida debe ser sofisticada. Él le pide que se tranquilice. ¿Acaso no sabe que si aceptan una comida de etiqueta tendrán que recompensarlo 10 o 100 veces más? Su compañero le reprocha si está hablando en serio y él lo ignora y le pide que entre. Al hacerlo, el chico le pregunta si terminaron por hoy. El detective le responde que no, que van hacia la escena del crimen. El chico le pregunta si en serio van a hacer más horas extras. El detective le responde que, en la vida de detectives, para él no hay tiempo para irse. Su compañero acepta, pero dice que él comprará la cena. El detective le responde que está bien, aunque nota que alguien se encuentra observando desde la ventana. Luego acelera, marchándose del lugar. Dentro de la casa, vemos a Sua sosteniendo un perro. Ella lo calma, preguntándole si también odia a los policías. Él la lame y ella juega con él. Al terminar, piensa que es un alivio que no fuera nada serio. Pero, un poco molesta, dice que todo es culpa de ese imbécil, de M. Se levanta tomando un lápiz en mano y escribe una M en el cuaderno para descubrir quién es. Jung-woo, al principio, era el más sospechoso, pero cuando llamó a M en el hospital, su teléfono no sonó, por lo tanto, queda descartado. Si alguien está haciendo esto, debe tener mucho resentimiento hacia ella para hacer algo así. ¿Pero por qué? Si es alguien amada. Entre los que lo odian está Jungkook. Aunque un poco pálida, se pregunta si acaso está entre quienes fingen ser amigables mientras ocultan su odio. Se rinde y dice que no quiere ir a la escuela. En eso, su teléfono comienza a vibrar debido a una llamada. Al mismo tiempo, vemos a los detectives en el lugar del incidente. El chico le pregunta por qué están haciendo esto si el equipo forense ya estuvo aquí, sin mencionar que este lugar no tiene cámaras de seguridad y tampoco puede ser visto en la oscuridad. Él le pide que se calle. La investigación de un detective se completa con perseverancia. El chico le pregunta si quiere apostar. Está seguro de que esto terminará como un caso irresuelto. El detective Jong-won le muestra algo, preguntándole cuánto quiere apostar. El chico, bastante sorprendido, pregunta si eso es el emblema de un auto. De regreso con Sua, tras revisar la llamada bastante nerviosa, la toma y saluda a esa persona. Rápidamente, deduce que esta es su oportunidad para escuchar la voz de M. Él le pregunta por qué ignora sus mensajes. Ella le grita que no lo ignoró a propósito, su teléfono está roto y no puede ver la pantalla. Además, nota que está usando un cambiador de voz. M le responde que miente. Sua le asegura que está diciendo la verdad. Si quiere puede enviarle una captura de pantalla. M le pregunta si acaso es tonta. ¿Qué tan buena es una captura de pantalla de una pantalla rota? Es increíble que haya pasado el examen de admisión a la universidad con ese cerebro. Dijo que su pantalla está rota, pero puede llamarlo como si nada. Es solo una excusa para ignorarlo. Quiere que repita exactamente lo que diga de ahora en adelante. Sua le pregunta si ahora mismo
mismo y M le responde que sí, o si prefiere pueden hacerlo mañana. Si no quiere hacerlo, está bien, solo tendrá una charla agradable con esos amigables detectives en su lugar. Sua, asustada, le pide que se tranquilice. Hará lo que quiera. Él sonríe y le pide que lo escuche atentamente, solo lo dirá una vez. Yo, Sua, soy un pedazo de basura humana irredimible. Ella, de inmediato, le responde que no lo repetirá. M le dice que en ese caso sobrepasará sus límites y obedecerá absolutamente a su maestro. Al día siguiente, mientras iba a la escuela, su padre le pregunta por qué tiene esa cara tan malhumorada temprano en la mañana. Sua le responde que solo tiene algunos problemas. Terminó repitiendo esa frase horrible que le pidieron decir. Cuanto más lo piensa, más se enoja. Luego le pregunta a su padre si se lleva bien con todos en el trabajo. Él le pregunta por qué lo pregunta. Ella dice que no importa que tan genial sea, siempre habrá alguien a quien le disguste. Pero si ellos fingen ser amigables, es difícil decirlo. Tiene curiosidad sobre cómo lidia con estas situaciones. Su padre le responde que siempre debería tratar de llevarse bien con sus amigos. Pero esa no es la respuesta que está buscando. Sua le responde que así es, y él le dice que no es tan difícil. Cuando más sospecha de alguien, más genial debe ser con ellos. Esto deja confundida a Sua, y su padre le dice que se refiere a que debería tratar con ellos con una amabilidad arrolladora. ¿Sabe cómo los cazadores de perros salvajes lidian con los perros rabiosos en el campo? Se les acercan con comida, un paso a la vez, sin ser codiciosos, muy lentamente. Eventualmente, la hostilidad desaparece y se vuelven dóciles. Ellos bajan la guardia y dejarán que los acaricie. Entonces se vuelve claro cuáles serán los que muestran sumisión voluntariamente y cuáles mostrarán sus colmillos queriendo más comida. Ella le agradece, cree que entendió. Luego le pregunta al chofer si puede arreglarle su teléfono, que se encuentra roto. Le dijo a M que arreglará su teléfono. Mientras tanto, necesita descubrir quién mostrará sumisión voluntariamente y quién solo es dulce. El asistente dice que se asegurará de que el teléfono esté listo para cuando termine el día de clase. Sin embargo, se detiene al ver que alguien se encuentra bloqueando el paso. El padre de Sua le pregunta qué demonios está pasando. Él se disculpa, hay alguien enfrente. Esto molesta bastante al padre de Sua, quien se pregunta si es imbécil, tiene ganas de morir. Pero Sua, bastante sorprendida, nota que esa persona es Hyo. El chofer le pide que se haga a un lado, no tiene nada que reprocharle. Hyo se disculpa y luego se marcha del lugar. El padre de Sua dice que ese imbécil está usando el uniforme de su escuela. Si hubiera sabido que esa escoria también iba, no le habría importado la opinión pública y la hubiera enviado a una escuela privada en su lugar. Ella le responde que lo comprende, realmente son muy desagradables. Al llegar a la escuela, Sua le pide a Hyo un momento para hablar. Él la sigue y luego ella le grita, preguntándole qué pasa con él, que fue todo eso de bloquear la carretera con su motocicleta esta mañana. Aunque, al recordar las palabras de su padre, cuanto más sospeche de alguien, más gentil debe ser con esa persona, se calma y le pregunta si es porque pelearon ayer. Sabe que no quería hacerlo enojar. Hyo le responde que no está molesto, simplemente la vio pasar y quería saludarla, no quería asustarla, solo disculparse por lo ocurrido en el hospital. Luego, también se disculpa por haberle gritado ese día. Sua sonríe y lo abraza, diciendo que está aliviada de que esté a su lado. Sin embargo, rápidamente cambia su expresión, por lo menos, tiene un aliado, y es momento de descubrir quién es amigo y quién es rival. También necesita saber cuánto sabe M. Un rato después, los chicos le preguntan a la presidenta dónde será la siguiente clase. Ella les responde que en el gimnasio, y que también deben cambiarse. Esto desanima a los muchachos, ya que no podrán jugar fútbol. En ese momento, Vidna le dice a Yoara que es molesto que sus mayores tengan educación física, pero que quizás debería fingir estar enferma para quedarse afuera. Luego le pregunta a Sua qué piensa, pero ella no responde. Al asomarse a ver, Sua tiene en sus manos su uniforme de educación física con una nota de parte de M, en la cual le pide que se lo ponga para la clase. Esto toma por sorpresa a Sua. Ya en la clase, sus amigas le preguntan si no tiene frío, ya que ella se está helando. Sua responde que está bien, además, es más fácil moverse así. Todo lo que M le dijo fue que debía usar ese uniforme, pero cómo llevarlo fue su decisión, incluso aunque se está congelando y muriendo de vergüenza. El profesor entonces llama a Bora, la presidenta de la clase, y le explica que las chicas formarán equipos para jugar quemados, mientras que los chicos jugarán baloncesto. Ellos piden jugar fútbol, ya que estaban preparados, pero el profesor se niega. Afuera hay una tormenta de polvo. Durante el juego, Sua sorprende a todos al destrozar a una de las chicas rivales. Sus compañeras le preguntan por qué es tan buena si nunca la habían visto tomárselo tan en serio. Ella responde que es porque últimamente ha estado muy enojada, tanto que, al pensar que alguien de allí es M, no puede contenerse. Vidna la interrumpe, preguntándole qué pasa con su uniforme. Sua responde que ya lo dijo, es más cómodo para moverse. Ella sonríe y dice que en ese caso también debería ajustar sus pantalones, pero por distraerse, recibe un fuerte pelotazo en la cara que la elimina.
termina. La responsable fue Bora, quien se disculpa y dice que apuntaba al cuerpo, pero terminó dándole en la cara. Sua la mira con desprecio. Recuerda que en la elección de presidente de la clase, aunque sus amigas estaban seguras de que ganarían, con el paso del tiempo todos los votos mencionaban solo a Bora, hasta seleccionarla como presidenta. Esa fue la primera vez que Sua se sintió tan humillada. En el presente, piensa que desearía que Bora fuera M para poder vengarse de ella y asegurarse de que nunca más la subestime. Sin embargo, poco después, Sua termina perdiendo contra Bora en el juego de quemados. De vuelta en el aula, Hyo entra y se burla de Vidna por llevar eso en la nariz. Ella le pide que pare, realmente le duele, y explica que la enfermera le dijo que se cubriera con pañuelos. Hyo le pide que haga silencio, y ambos terminan mirando a Bora. Esta se muestra molesta, pues la manera en que Bora la mira es como si supiera absolutamente todo. Realmente la odia. Tiene sus sospechas, pero no pruebas concretas para culpar a alguien. Por ahora, lo único que puede hacer es reducir la lista de sospechosos. Finalmente, Sua le pregunta a Yoara si quiere salir después de la escuela mañana. Vidna, celosa, le pregunta por qué solo invita a Yoara. Sua le pregunta a Yoara qué opina, hay algo de lo que quiere hablar a solas con ella. Está emocionada, acepta. Tras salir de la escuela, el ayudante es quien vino a recogerla y ella le pregunta qué pasó con su teléfono. Él se lo entrega y ella le agradece, de verdad lo arregló inmediatamente. Él le responde que no hay problema, pero que sí debería llevarla a la escuela. Ella le pide que le dé un minuto para revisar sus mensajes. Sin embargo, su expresión cambia por completo al ver que M se encuentra molesto porque se puso el uniforme de gimnasia de esa forma. Además, sacaron una foto y ni siquiera se dio cuenta. Luego le envía un link a un video, diciéndole que está afuera. En el video, titulado como violencia escolar, al darle play se ve como ella escupió en el tazón de fideos y le pidió a Jungwoo que se lo bebiera. Al no aceptar, le ordenó a su novio Hyo que lo golpeara y le diera una paliza, mientras ella disfrutaba del espectáculo. El asistente le pregunta si pasa algo. Sua le dice que saldrá con sus amigas hoy, así que puede irse. Él lo hace y Sua piensa que, si ese video se publica, es solo cuestión de tiempo antes de que se esparza por todos lados. E impotente lanza un grito, asustando a todos. En otro lugar, vemos a la directora destruir una maceta, ya que se encuentra bastante molesta, y le pregunta a la persona que tiene enfrente cómo ha estado manejando las cosas hasta ahora, para que semejante video se haya posteado en la página web de la escuela. El administrador de asuntos estudiantiles se disculpa. La directora se calma y le pregunta qué pasó con el video. El administrador le cuenta que ha sido borrado de la página web y ahora es inaccesible para todos. Ella le pregunta quién diablo subió esa basura. Él le responde que, tras comprobar, parece que alguien usó una computadora de la escuela para subirlo anónimamente. La directora golpea la mesa diciendo que no le importa quién fue, aunque luego se pone la mano en la cabeza, preguntándose por qué los de tercer año están causando problemas después de que terminaron el examen de ingreso a la universidad. Pero que se olvide de quién subió el video, ahora solo debe asegurarse de que no se filtre a los padres o a la prensa y se genere un problema mayor. El administrador responde que hará lo mejor que pueda, pero que si realmente esto se resolverá solo con una carta de disculpa. Ella le pregunta qué más podrían hacer. No pueden suspender a la hija del alcalde que está por asistir a la universidad. El hombre dice que, si ese es el caso, no debieron dejar afuera a Hyo del problema. La directora le pide que lo olvide, de todas formas pronto se graduará y se irá, por lo que solo debe enterrar este asunto. Luego le pregunta quién está a cargo de la clase 2 del tercer año. El hombre le responde que el profesor Kim Min-cheol. Al mismo tiempo, vemos a Sua y a Hyo sentados en las escaleras. Este le dice que su padre logró minimizarlo, recibió un mensaje de parte del administrador de asuntos estudiantiles y solo van a dejarlo pasar con una disculpa escrita. Ella le pregunta si está feliz con esto. Está tan estresada que siente que su cerebro va a explotar. Nunca esperó que M fuera tan atrevido. Esto debe ser una muestra de poder, probando que puede hacer que su vida sea más difícil cada vez que quiera. Si no lo encuentra pronto, las cosas se volverán incluso más peligrosas. Hyo pregunta quién demonios lo habrá publicado. Sua le responde que no tiene idea, pero afortunadamente el video fue eliminado realmente rápido. Si pudieran ver ese video otra vez, quizás habría una pista en él, pero Hyo, bastante sorprendido, le pide que se acerque. Sua lo hace, preguntándole qué pasa, pero se sorprende al ver que publicaron el video en YouTube. Al verlo, las personas comentan que eso fue una completa paliza y que la hija del alcalde es una completa pandillera. Sua se sobresalta demasiado, lo que causa que Hyo la tome, preguntándole si está bien, pero ella piensa que, si su padre descubre esto, podría cancelar sus ingresos de la universidad e impotente se muerde el dedo maldiciendo a M. Hyo la abraza, pidiéndole que no se preocupe, sin importar lo que pase, estará a su lado. Dijo que, si pudieran ver el video otra vez, podrían obtener alguna pista sobre quién lo subió. Entonces revisarán YouTube y verán quién lo subió. Es inteligente, lo encontrará pronto y él irá a destruir a ese imbécil
por su cuenta, así no podrán meterse con ellos otra vez. Sua se calma, ya que lo hecho está. Lo mejor que puede hacer ahora es encontrar a M y conseguir que baje el video. Luego dice que quien sea que lo haya filmado es realmente el culpable. Hyo le pregunta cómo lo encontrará si su cara no aparece en el video. Ella dice que, por el contrario, eso significa que quienes aparecen en el video no son M. Hyo le pregunta quién es M y Sua, bastante nerviosa, le pide que lo olvide y se concentren en el video. Necesita tener cuidado, incluso si Hyo está de su lado, no puede dejarle saber sobre ese incidente. Luego de revisar el video nuevamente, se da cuenta de algo, por lo que repite el video y dice que la pantalla parece sacudirse en sincronización con esa risa. Hyo dice que parecen encajar y, sorprendido, pregunta si entonces esa risa pertenece al imbécil culpable. Pero esa voz es la risa de una chica. En la noche, el padre de Sua la golpea, diciendo que esto es más que echarle barro en la cara. Podría vivir con que chocara un auto deportivo de lujo en la puerta del frente el mismo día que lo trajo para ella. Es entendible que esté ansiosa y no es como si manejara sin licencia y chocara a alguien. Pero ¿qué ha estado haciendo además de eso? Si va a hacer cosas como esta, al menos se asegure de no dejar ninguna evidencia. Sua le dice que lo siente y su padre menciona que hay demasiada gente a su alrededor, solo esperando para encontrar una falla. La consintió porque se sintió mal por haberla criado sin una madre y ha crecido para hacer lo que ella quiera. Se calma y dice que apuesta que habrá caos mañana por la mañana. Al mismo tiempo, en el hospital, Jung-woo se encuentra en la sala de espera, pero al ver a una persona acercarse, bastante sorprendido, le pregunta por qué está aquí. Esta persona es Bora, la presidenta de la clase, quien dice que vino a darle algo. Se sienta y le pregunta cómo está su papá. Jung-woo le responde que dicen que está en coma y no está mostrando señales de despertarse. Bora se disculpa y él dice que no hay necesidad de que lo sienta, pero ¿por qué está aquí a esta hora? Ella le pasa la hoja diciendo que vino para disculparse. No tenía idea de que las cosas que le hizo Sua fueron tan terribles, nunca se dio cuenta del alcance del bullying. Esto es una petición para el castigo del grupo de bullying liderado por Sua. Después de esto, planea conseguir la firma de sus compañeros una vez más. Lo siente, debió ayudarlo antes de que pasara esto. Incluso aunque es tarde, Sua ya no será capaz de actuar tan descuidadamente de ahora en adelante. Aún así, Jung-woo le agradece. Cuando ella estaba en clase, nunca lo molestó porque estaba presente. Al día siguiente, afuera de la oficina del alcalde, los ciudadanos se encuentran reunidos pidiéndole que renuncie. El padre de una pandillera no debería ser alcalde. Este, que se encuentra viendo lo sucedido, menciona que estaba tratando de disfrutar la mañana, pero hay demasiados manifestantes. Su compañero le informa que su índice de aprobación se está desplomando. El alcalde se maldice, tuvo que pasar esto justo cuando las siguientes elecciones están a la vuelta de la esquina. Le pregunta a su compañero si no había dicho que su hija está en la misma clase que Sua. Él le responde que sí, y el alcalde le grita que esto es su culpa, debió guiar a su hija por un camino diferente. Esto sorprende bastante al hombre y el alcalde le pregunta si no fue ella quien influyó a Sua. Él responde que por supuesto que no. El alcalde se calma y le pide al secretario Kim que prepare el auto. Se alistará y bajarán pronto. El hombre de antes le pregunta a dónde van y él responde que a resolver esta situación de manera inmediata. Tras llegar a la escuela, son recibidos por la directora y el representante de asuntos infantiles. El secretario Kim le pide al equipo de confirmación que se prepare para las tomas. La directora le agradece al alcalde por venir a visitarlos. Él se presenta diciendo que es un gusto conocerla. La directora estrecha su mano y el alcalde pide que tomen fotos de este apretón de manos, ya que pueden ser útiles más adelante. Ambos sonríen ante la cámara y el alcalde pregunta qué sigue. Su asistente le muestra un guión y le pregunta por qué es tan largo. Los camarógrafos dicen que una vez que se familiarice con el guión empezarán a filmar. El alcalde toma un fuerte suspiro y luego grita, acción. Tras esto, se arrodilla y pide disculpas. Como padre, no pudo ni siquiera criar a su hija para hacerla una persona de carácter. El hecho de que su comportamiento fuera tolerado es tan vergonzoso que ni siquiera puede levantar la cabeza. Por eso, pese a ser la hija del alcalde, le pide a la directora de la escuela que la trate igual que a cualquier otro estudiante de acuerdo con las reglas de la escuela y la castigue de manera acorde. La directora, un poco nerviosa, le pregunta si está seguro, pero él corta la afirmación y le pregunta qué se supone que haga. Si le responde así, se verá como si le estuviera diciendo que dijera eso. Luego ordena al equipo de filmación que empiecen desde el principio. Momentos después, todos los estudiantes se encuentran reunidos en la sala deportiva. Allí, el alcalde se encuentra a punto de dar una declaración. Está aquí tanto como padre como alcalde de la ciudad Pajin. Ha preparado este evento para disculparse con el estudiante Jung-woo. Sua, bastante nerviosa, se pregunta por qué su padre vino. Esto es muy vergonzoso. Hyo pregunta por qué su padre está exagerando todo. Sua responde que no lo sabe, aún así debe tener una razón para esto. Después de todo, su padre es alguien que puede arreglar cualquier
cualquier cosa. El alcalde dice que, de acuerdo con la policía escolar, Sua, la perpetradora, debe realizar 30 horas de trabajo voluntario, mientras que Hyo, el estudiante que cometió violencia, será suspendido y cambiado a una clase diferente. Este grita, ¿por qué solo lo suspenden a él? Sua le pide que se calme y su padre dice que ambos hicieron cosas que no deberían pasar en territorio escolar. Siente que algo tan desafortunado haya pasado. Como parte de su campaña antiviolencia escolar, le gustaría proponer un eslogan. Se dirige a Jungwoo y dice que cuando alguien intente tomar su dinero, golpearlo o intentar hacerle bullying, entonces es cuando debe gritar, violencia escolar basta. Esto sorprende a todos y Sua se pregunta si acaso su padre perdió la cabeza. Mi padre siempre fue confiable, siempre me dio todo lo que quise, cosas que otra gente no podría comprar, vestidos o comida porque eran caras, las obtuve muy fácilmente. La dificultad de mi vida era mínima. Siempre que mi padre me cuidaba la espalda, no había obstáculo en mi vida. O eso era lo que pensaba hasta ahora. Tras decir y violencia escolar basta, Jungwoo se queda en completo silencio, pero no puede aguantarlo y termina explotando de la risa, acompañado de los demás estudiantes. El alcalde, al ver esto, sonríe, era justo lo que esperaba. Sin embargo, de repente, las risas se dirigen hacia él, lo cual lo deja en completo silencio. Tras un momento, se molesta y les grita a todos que es tan gracioso, pero vemos que incluso su propia hija no puede contenerse. Violencia escolar basta. La campaña del alcalde Myung-sik antiviolencia escolar está ganando inmensa popularidad en varias plataformas de redes sociales. Mucha gente cree que esta sería una victimización secundaria, dado que fue un comentario realizado con el estudiante víctima a su lado. Eso es cierto, la respuesta del alcalde de la ciudad de Pajin al problema de la violencia escolar, que debió ser tomada seriamente, fue al menos decepcionante. Afuera de la oficina del alcalde, los manifestantes siguen apareciendo, gritando que Myung-sik no debería ser su alcalde. Este, bastante impotente, se pregunta cómo es que hay el doble de manifestantes. Su asistente dice que, después de que la lectura del discurso en el salón se volviera un tema viral en las redes sociales, el público parece haberle dado la espalda completamente. Su índice de aprobación cayó aún más. Myung-sik le responde que lo sabe, luego le grita preguntándole si acaso cree que no lo sabe. Solo haga su trabajo y deje de soltar la lengua para lo que nadie le preguntó. Tras beber su bebida dice que está bien, aún sigue habiendo una manera. Hay una forma de resolver esta situación de porquería. El representante Kim le pregunta si se refiere al proyecto de remodelación. El alcalde le responde que sí. El proyecto de remodelación solo necesita tener éxito. No hay una sola persona en esta ciudad a la que no le gustaría tener su billetera llena. En eso pasamos a la escuela y Sua, mientras camina por los pasillos, nota que todos no dejan de hablar de su padre, lo cual es bastante molesto. Un chico la devuelve a la realidad gritándole. Este chico es Naksu, el cual le dice que lo de violencia escolar basta, fue bastante gracioso. Luego le pregunta si su padre es comediante o algo así. Pensó que iba a morir de risa. Sua le pregunta qué pasa con eso. Él le pregunta por qué se ve tan molesta. Solo decía que era gracioso, pero que es bastante adorable. Sua le pide que salga de su camino, pero él la detiene y le pregunta por qué sigue siendo tan terca. Sua le pide que la suelte. ¿Acaso está loco? Pero justo en ese momento los demás estudiantes comienzan a reunirse alrededor de ambos. Naksu la suelta diciendo que parece que de nuevo es el villano. Bitna se acerca preguntándole a Sua si se encuentra bien. Ella le responde que sí y Bitna le pregunta por qué se está portando mal otra vez. Si se tranquilizó luego de que Hyo le diera una paliza la última vez. Sua piensa que eso es fácil, debe estar molestando porque Hyo fue suspendido y ahora mismo no está en la escuela. Se acerca a la puerta de su salón y se pregunta si siempre fue así de difícil abrir la puerta. De solo pensar que él está dentro, no puede entrar. Aunque, tras escuchar una voz, se pregunta si esa voz pertenece a Bora. Pero reflexiona, estaba molesta por su interferencia cuando estaba haciéndole bullying a Jungwoo, así que lo molestó cuando ella no estuviera cerca. De seguro, ella no estaba allí ese día, por lo que la risa del video no es de Bora. Parece que ha vuelto al punto de partida, por lo que no sabe quién podría ser. En eso escucha una fuerte carcajada y Bitna la interrumpe preguntándole si no va a entrar. Ella le pide que se calle un segundo y, bastante molesta, entra al salón. Recuerda esa risa claramente, es la risa del video, el cual vio docenas de veces para intentar encontrar a quien le pertenecía, la risa de ese entonces. Se acerca por la espalda de Yoara y la toca del hombro. Esta se voltea bastante confundida, sin embargo, Sua la maldice delante de todos.
cuánto tiempo hemos sido cercanas? Hemos sido vecinas desde la primaria, además hemos ido a la misma escuela, así que siempre hemos estado juntas. Supongo que eso nos hace mejores amigas. Por eso Yoara sabe todo sobre mí. Por supuesto, yo también sé todo sobre ella. ¿Estás diciendo que eres solo mi lacaya? ¿De qué hablas? Por supuesto, eres mi amiga. Es natural, ya que el padre de ella trabaja para el mío. En la actualidad, le pide que le entregue su teléfono. Yoara no sabe cómo reaccionar y Sua le pregunta si no la está escuchando. Ella le dice que esto es demasiado inesperado, ¿por qué necesita su teléfono? Pero Sua, con una expresión bastante aterradora, le dice que se lo está pidiendo. Esto deja el lugar en completo silencio y Yoara saca su teléfono y se lo entrega. Sua le pregunta si no ha cambiado la contraseña. Ella le responde que no y Sua ingresa a la galería. Tras revisar los videos, comienza a temblar y maldice la situación, ya que en esto se encuentra el video de cuando Hyo golpeó a Jungwoo. Yoara intenta explicarle, pero ella la calla con una expresión bastante sombría y le grita cómo pudo hacerle esto. Si tu boca funciona, por lo menos di algo. Ella no responde y Sua dice que comprende que no tiene excusa porque la agarró con las manos en la masa. Luego sigue revisando el teléfono. Ya ha quedado claro que la persona que filmó el video fue Yoara. Entonces, el video del atropello con fuga también debe estar en su teléfono, ya que M estuvo presumiendo sobre ser un testigo, pero no está. Tanto el video del atropello con fuga como su chat con M no aparecen. Además del video de violencia escolar, no hay nada más en su teléfono. Bitna le pide que se calme. Yoara tomó el video, pero no fue ella quien lo publicó en la página web de la escuela. Sua, sorprendida, le pregunta entonces quién lo subió. Ella dice que parece que fue alguien de su chat grupal quien lo publicó. Esto sorprende tanto a Yoara como a Sua, y ella le pregunta si hay un chat grupal del que no sabe. Bitna se disculpa con Yoara, diciendo que parecía la única forma de detenerla. Un rato después, vemos a Sua pensar que no tenía idea de que había un chat grupal y que 15 de sus compañeros estuvieran en él. La mitad de ellos están solo hablando mal de ella. Bastante molesta, golpea la mesa y luego se levanta enfrente de Yoara. Seguido de eso, la cachetea delante de todos. Los demás estudiantes se preguntan por qué hizo eso, pero Sua intenta golpearla de nuevo. Sin embargo, es detenida por Bora, quien dice que no ha pasado mucho desde que el problema de violencia escolar estalló. Sua le grita que cierre la boca, pero otro chico le pide que se calme. ¿Acaso crees que eres la dueña del mundo solo porque entraste a la universidad? Sua, tras ver que todos se encuentran mirándola, se calma y grita porque todos están en contra de ella. Más tarde, en un karaoke, vemos que está llorando. Hyo ingresa al lugar y le pregunta si no está gastando sus fichas, si no va a cantar. Aunque recuerda que es rica, así que no debe importarle. Ella le pregunta si cantaría si estuviera en sus zapatos. Su padre solo suspira cuando la ve y se encierra en su estudio. En clase, todos chismosean tan pronto como voltea la cabeza. Hyo le pregunta por qué vino aquí, y ella le responde que porque nadie puede escucharla llorar. Él le pide que deje de ser una marginada y salga, solo venga con él. La dejará que llore todo lo que quiera donde nadie pueda verla o escucharla. Luego le pone el casco y le dice que puede llorar o gritar todo lo que quiera, va a subirle la velocidad como un loco. Sua le pregunta qué hay de su casco, pero él simplemente le pide que se sujete. Después de esto arrancan en la moto a alta velocidad. Un rato después, al terminar el paseo, Sua le agradece, se siente un poco mejor gracias a él. Hyo le pide que solo espere un poco. Una vez que se haya acabado su suspensión, le dará una paliza a todos los que hablan mal de ella. Sua le pregunta si incluso es mucha gente. Él dice que, en ese caso, tendrá que golpearlos uno por uno. Luego de estas palabras se marcha a su casa, mientras que Sua se queda reflexionando sobre lo que pasó hoy. Se excedió demasiado. Después de la graduación no verá a esos malditos, por lo que solo resta encontrar a M. Pero aún así, Yoara le molesta, por lo que debería hacer su vida un infierno diciéndoselo a su padre. Lastimosamente, ahora no está en muy buenos términos con él, pero es interrumpida por un mensaje de parte de M, quien le pregunta si le gustó el viaje. Más tarde, en su habitación, recibe otro mensaje de M, quien le pregunta cómo van las cosas. Sua, bastante molesta, le responde qué tipo de pregunta es esa, mientras piensa que últimamente las cosas solo van de mal en peor. M le pide que simplemente lo escuche con atención, ya que no hay necesidad de presionar ese cerebro deficiente que tiene. Esto enfurece aún más a Sua, pero se calma y le pregunta si esto le parece divertido y cuál es la razón por la que hace todo esto. ¿Acaso está tratando de jugar al héroe honesto? M menciona que eso es una basura y que deje de actuar como si fuera tan especial. Por ahora pueden decir que lo hace porque es divertido. Sua le pregunta por cuánto tiempo y él dice que solo le queda una carta. Si esta vez no escucha, tendrá que usarla. Sua, al enterarse de que le queda una carta, le pregunta qué es. Él le responde que la foto de la escena del atropello y fuga. Sua no puede creer que realmente sabe sobre el accidente de esa noche. M le pide que mañana lo hagan bien. Tras colgar la llamada, comienza a temblar. A la mañana siguiente, la clase seguía igual como siempre, pero la atmósfera esta vez era
ligeramente diferente. Siente como si su asiento fuera una isla, totalmente por su cuenta. Nadie la saluda, excepto Vigna. Preocupada, se pregunta si la gente puede cambiar esa actitud de la noche a la mañana. Aunque no es momento para preocuparse por eso, M dijo que le daría una misión durante el segundo periodo. Necesita permanecer alerta. Si él decide revelar su última carta, su vida estará completamente acabada en eso. El profesor ingresa al aula y pregunta si alguien está a cargo el día de hoy. Un chico levanta la mano y el profesor se acerca a preguntarle por qué no limpió el pizarrón si la clase está por empezar. El chico le pregunta por qué hay otra clase si los exámenes de admisión ya terminaron. El profesor responde que el aprendizaje nunca termina. Su anota un mensaje de M y piensa que quien esté usando el teléfono ahora mismo debe ser ese. Otro mensaje le llega y M le pide que le diga al profesor que siente que se está cagando. Ella lo llama imbécil en su mente. Luego pregunta si solo debe decir que tiene que usar el baño. M responde que no, que debe repetir exactamente lo que dijo. Profesor, realmente necesito ir a cagar. Esto sorprende demasiado a Sua, quien piensa que, a causa del video de bullying y su padre, ya está siendo tratada como un fantasma en clase. Si dice eso en voz alta, se convertirá en un completo hazmerreír. Ese imbécil está jugando completamente con ella, pero aún así tiene que terminar esto rápido. Tras decir que necesita ir a cagar, todo se queda en un completo silencio. Mientras tiembla, Sua piensa que, después de graduarse, no volverá a ver a estos imbéciles. Luego pregunta si puede usar el baño. El profesor se lo permite y Sua sale diciéndose a sí misma que está bien, que no volverá a ver a sus compañeros. Sin embargo, tras cerrar la puerta, escucha cómo se burlan de ella, preguntándose si acaso se volvió loca. En el baño, se seca las lágrimas mientras piensa que no dejará que se salga con la suya. En eso, recibe un mensaje de M, quien dice que eso fue muy divertido, que nunca se había reído tanto en la vida. Ya que cumplió bien su misión, recibirá una recompensa, es libre por una semana, no le escribirá durante todo ese tiempo. Sua se queda preguntándose qué está pasando con esto. En la noche, en casa, se encuentra viendo televisión, ya que la semana de libertad de M ha comenzado. Se siente muy tranquila, realmente no le escribió. El segundo día empezó a sentirse un poco aliviada. Hyo le pregunta por qué no se ve feliz, si ya han pasado varios días del incidente. Ella le responde que simplemente es extraño que no esté pasando nada. Él dice que es cierto, ha pasado por mucha basura últimamente, pero que si alguien la está molestando en la escuela. Sua piensa que en realidad es la escuela entera, pero le responde que no, que todos están ocupados cuidándose las espaldas. Hyo comienza a rebuscar en su bolsillo diciendo que debe darle un regalo. Saca un boleto y le pide que lo tome, se lo dieron cuando compró algo de pollo. Es un ticket para ese tipo, su cantante favorito. Sua le pide que no lo llame tipo, es 3 años mayor que ellos. Hyo responde que eso no importa, que no va a considerar a un tipo que usa maquillaje como un hermano. Sua sonríe, aunque Hyo se pone bastante serio. Luego se levanta diciendo que iba a acompañarla a su casa, pero surgió algo. Sua se marcha pidiéndole que no se preocupe por eso. Tan pronto como lo hace, Hyo llama a unos tipos que se encuentran jugando billar y les dice que quiere encontrar a alguien. Más tarde en la noche, Yoara se encuentra saliendo de una tienda mientras conversaba por teléfono cuando unos tipos aparecen y se lo quitan. Uno de los sujetos le dice a la persona con la que Yoara se encontraba hablando que está ocupado, así que cuelga. Luego esa persona le pregunta quiénes son y si Yoara se encuentra bien, pero el hombre corta la llamada y le dice a Yoara que no debería hablar de sus amigos a sus espaldas. Yoara les pregunta quiénes son ellos y uno de los sujetos le responde que quizá es mejor que no lo sepa. Esto aterra a Yoara, pero un rato después los sujetos se encuentran comiendo en la tienda. Ella les pregunta si fue Hyo quien los envió. El tipo de gorra dice que al parecer se relajó luego de escuchar un nombre familiar. Ella responde que debieron decirlo en lugar de asustarla así. El sujeto de gorra le pide que no se preocupe, que solo están haciendo su parte. Yoara le pregunta qué cosa y el tipo le pasa el teléfono diciendo que está en un chat grupal. Luego le pide que lo desbloquee. Yoara pregunta por qué debería hacerlo, pero el gordo golpea la mesa y le grita que solo haga lo que le dicen. Ella lo hace y tras revisar el teléfono llaman a Hyo y le entregan los nombres de los que se encuentran en el chat grupal. Al día siguiente, Sua le pregunta a Hyo si alguien le escribió, ya que lo notaba muy serio. Él responde que solo son unos tipos con los que solía boxear. Sua, sorprendida, le pregunta si sigue en contacto con esos tipos. Él le responde que no, solo tenía que pedirles un favor, esta vez. Sua preocupada le pregunta si es tan urgente que tiene que hacerlo mientras está con ella. Hyo apaga el teléfono y luego la abraza, diciéndole que ella es lo más importante, que debió prestarle más atención y que si necesita algo puede pedírselo, que hará lo que sea por ella. Un rato más tarde, lo vemos dirigirse a un complejo de apartamentos. Al llegar a su destino se pregunta si realmente estará en ese lugar. No tenía idea de que un antro existiera en la ciudad de Pajin. Tras caminar un poco, se detiene frente a una casa. En ese momento aparece Jungkook acompañado de
una niña, preguntándole qué está haciendo allí. Hyo le pregunta si es su hermana, pero de forma seria le recuerda que acaba de preguntarle qué hacía allí. Hyo, mirando hacia adentro, le pregunta si vive ahí, y Jungkook le responde preguntándole si acaso ha contribuido en algo. Hyo dice que no, pero realmente está impresionado de que esté en la cima de la clase aunque no pueda costear tutelas o una escuela intensiva. Esto hace que Jungkook se ponga serio, pero luego de mirar a su hermana se calma y le pide que se vaya. Jungkook le responde que es un fastidio, se acerca y dice que tiene mucha confianza en sí mismo, aunque está viviendo como un vagabundo. Jungkook sonríe, lo que molesta aún más a Hyo, quien decide golpearlo, pero es detenido por la hermana de Jungkook, quien le pide que no acose a su hermano. Jungkook le dice a Yuna que no debería hacer eso, pero Hyo menciona que es muy molesto haciéndose el chico bueno y que, aún así, entró a ese chat grupal en contra de Sua. Luego le pide que le entregue el teléfono porque necesita verificar si es el pedazo de basura que subió el video a YouTube. Jungkook dice que no fue él, pero Hyo le pregunta si quiere que le dé una paliza enfrente de su hermana. Para Hyo, él es el más sospechoso, ya que ha mostrado lo mucho que le desagrada a Sua, pero Jungkook responde que no sería raro que le desagrade a alguien tan complicada como ella. Esto enfurece a Hyo, quien lo golpea mientras Yuna grita el nombre de su hermano. Sin embargo, Hyo sigue golpeándolo mientras ella llora por lo sucedido. Tras detenerse, Hyo le pide que desbloquee su teléfono, pero Jungkook le pregunta por qué hace esto. Hyo sonríe y dice que porque Sua está sufriendo por culpa de ellos, y él hará lo que sea por ella. Luego lo toma de la mano y lo obliga a poner su huella en el celular. Día 4 de la semana de libertad de M, como prometió, no le ha escrito. Por primera vez en mucho tiempo Sua se siente libre y con la mente clara, ahora que no está molestándola con su misión. Es la oportunidad para dejar que Hyo encuentre a M. Ahora lo que tiene que hacer es revisar si la persona que chocó ese día es el padre de Jungwoo. De regreso con Hyo, luego de revisar el teléfono, le pregunta a Jungkook por qué no hay nada. Jungkook le responde preguntándole qué esperaba. Hyo deduce que como no dejó ningún rastro, debió haber subido el video y borrarlo. Luego pregunta si al menos no debería haber un mensaje o algo así. Jungkook le dice que nunca usa Messenger para empezar. Hyo le pregunta entonces por qué está en ese chat grupal, y Jungkook le responde que lo agregaron sin preguntar, que la razón por la que no se salió es su culpa, pero que también es culpa de Sua que ese chat grupal exista en primer lugar. Esto enfurece a Hyo, quien intenta golpearlo, pero al ver que Yuna comienza a llorar lo suelta, le devuelve su teléfono y se marcha diciendo que, si no es él, será otro imbécil. De todas formas, Jungkook le pide a su hermana que no se preocupe. En ese momento, Jungkook recibe una llamada, por lo que toma su teléfono y dice que eso estuvo cerca, pero que está bien, ya que eliminó el mensaje tal como le pidió, así que no lo atrapó. Aunque también debería tener cuidado, Hyo estará causando problemas por un tiempo. Luego procede a marcharse con su hermana, pidiéndole que no se preocupe porque la gente mala eventualmente pagará por sus pecados. Día 4. Bitna le pregunta a Sua a dónde se dirigen. Esta le responde que al hospital. Bitna le pregunta quién está enfermo, y Sua piensa que es algo molesto traerla porque habla demasiado, pero reconoce que si hubiera venido sola no habría tenido el coraje. Había sido extraño traer a Hyo, pero necesita revisar si el padre de Jungwoo es la persona que realmente atropelló esa noche. Aunque molesta, le pregunta a Bitna por qué se queda mirándola así. Ella le responde que parece que ha cambiado mucho y le pregunta si es por el chat grupal, si está preocupada o si siente que alguien la persigue estos días. Sua se da cuenta de que estaba muy equivocada, pensó que no tenía idea, pero sorprendentemente es perspicaz. Luego le pide que lo olvide, que solo va a visitar a Jungwoo porque es su compañera. Bitna la toma del brazo diciendo que habría sido genial si Yoara hubiera venido. Sua le pide que no hable de ella, pues aún no piensa perdonarla. Al llegar al hospital, Jungwoo saluda a Sua con una sonrisa. Ella le pide que no se preocupe, pues Hyo no está con ella hoy. Él le pregunta qué la trae por allí y Sua le pasa comida. Él se lo agradece, aunque no comprende muy bien. Sua le pregunta si su padre está bien y si pueden visitarlo. Jungwoo le cuenta que pueden hacerlo a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Sua dice que, ya que son las 9:30, sería genial poder verlo ahora. Jungwoo acepta y les pide que lo siga. Ya en la habitación, Bitna comenta que solo había visto algo así en series, y verlo en la vida real es un poco espeluznante. Luego pregunta por cuánto tiempo estará así. Jungwoo responde que ni siquiera el doctor está seguro de que pueda despertar. Sin embargo, Sua aprieta los puños. La persona que atropelló ese día es el papá de Jungwoo. De pronto, este se despierta y le dice que ella es la persona que le hizo esto. Sua sale corriendo del lugar, pero vemos que todo fue parte de su imaginación. Afuera, se pregunta qué debería hacer. Quizá no pudo ver bien su cara, y si se queda en coma para siempre será como si nada hubiera pasado. Sin embargo, se lleva la mano a la cabeza, ya que verlo solo la confundió más. En eso se calma al recibir un mensaje de M, quien le pregunta si está bien. Sua se queda en blanco, y M vuelve a preguntarle si se encuentra bien.
Ella reacciona y, al ver que no hay nadie alrededor, le escribe preguntándole cuándo va a dejarla en paz. Él le pregunta por qué está siendo tan fría. Sua le pide que solo le diga cuánto tiempo durará esto. M lo piensa un momento y responde que hasta que esté tan aterrada de su propio secreto. Al escucharlo, Sua no puede evitar comenzar a temblar. Como puede, le pregunta si necesita dinero, le dará tanto como quiera. Él responde que no lo necesita. Sua entonces le pregunta qué es lo que realmente quiere. M, sin dudar, le responde que se entregue. Sua nota que no titubeó al decirlo, por lo tanto no tiene intención de dejarla ir. Luego ella le pregunta si acaso perdió la cabeza, tiene una vida gloriosa y no podría hacer eso. M responde que, si no quiere, está bien, pero tendrá que cumplir diligentemente las misiones que le dé. Le promete un mes entero de libertad si completa esta misión. Sua sonríe, acaba de cavar su propia tumba, parece que no quiere que Hyo lo investigue. Aunque está bien, sea lo que sea la misión, la hará rápido. M le escribe que su segunda misión es que debe romper con Hyo. Sua recuerda que, siendo criada con el respaldo sólido de su padre, nunca necesitó considerar los pensamientos de nadie más. Ni siquiera los maestros se atrevieron a tratarla mal, recibió mucha envidia por eso, y un buen número de chicos se le pegaron como moscas, pero no le importaba, aunque sí se preguntaba por qué se interesaban tanto en ella, especialmente Naksu, quien se le pegaba terriblemente y venía a molestarla cada día. Un día se enfureció tanto que le dio una bofetada y las cosas escalaron. Esa fue la vez que lo conoció por primera vez, Bang Hyo, del club de boxeo, el atleta de su clase, sin presencia, ya que siempre estaba dormido en el fondo. Él le dio una paliza a Naksu para protegerla. Más tarde, Naksu pidió a unos estudiantes mayores, buenos peleando, que se encargaran de Hyo, pero no fueron rivales para él. Un día Sua le preguntó si iba a estar bien, ya que por su culpa lo habían expulsado del club de boxeo. Él no respondió, y Sua dijo que tomará la responsabilidad. Puede ser su novio, puede que se sienta como un reemplazo de boxeo, pero al menos no se aburrirá. Hyo era famoso por ser un boxeador prometedor y el chico más rudo de la escuela, no podía ser tocado por nadie. Una vez que se convirtió en su novio, por primera vez alguien además de su padre, se volvió su pilar de apoyo y ahora tiene que romper con él. En eso Bitna aparece preguntándole qué pasa. Sua cierra el teléfono y se pregunta cuánto tiempo estuvo ahí, ¿acaso vio sus mensajes con M? Bitna dice que la estaba buscando porque se estaba tardando mucho, estar sola con Jungwoo fue algo raro. Sua le pide que no se preocupe, deberían regresar a casa. Ella le pregunta si se irá sin ver a Jungwoo. Sua le pide que solo se vayan, algo que deja confundida a Bitna. En un local de hamburguesa vemos a Hyo comer plácidamente, al ver que la persona que lo llamó aún no viene se pregunta si lo dejó plantado. Bora se acerca diciendo que siente llegar un poco tarde. Él le pide que lo olvide y pregunta por qué lo llamó, aunque de hecho estaba planeando buscarla por su cuenta. Un rato después Bora le pregunta dónde diablo estaba, que se detenga, va por ahí amenazando a todos los del chat grupal, sus compañeros le tienen miedo. Él le pregunta quién es ella para decirle que para ella además no parece tenerle miedo. Bora intenta ponerse firme, pero dice que por supuesto que lo está, no siempre le tuvo miedo y él no siempre fue así, juntarse con Sua lo corrompió. Hyo se queda en silencio y ella comienza a sacar un documento de su bolso. Se lo pasa diciendo que es una petición para el castigo de Sua por acosar a Jungwoo. La mayoría de sus compañeros han firmado de acuerdo con su castigo, esperando que esto sirva para remediar el dolor de otros que sufren como Jungwoo. Hyo molesto, le pregunta por qué le muestra esto, ella le pide que lo considere una advertencia, además sus compañeros ahora son adultos y la próxima vez no solo terminará en una suspensión. Hyo pregunta si el mocoso de Jungwook anduvo de soplón. Bora se marcha diciendo que al final hablar con él no llegará a ninguna parte. En la noche vemos a Sua en su casa, en eso Hyo llega y ella muriéndose de frío pregunta por qué está ahí. Él le dice que solo quería verla. Sua le pregunta qué pasa si su padre lo ve, además su suspensión terminará pronto, así que pueden verse en la escuela de todas formas. Hyo le pregunta si no está feliz de verlo. Sua le responde que claro que lo está, aunque recuerda lo que M le había pedido antes y le dice que hay algo que quiere decirle. Él le pregunta qué pasa. Sua le pide que no lo tome como una idea equivocada. Hyo alegremente le pregunta qué pasa y Sua le pide que finjan que han roto por un tiempo. Solo deben fingir, no está diciendo que realmente van a romper, así que no debe preocuparse. Hyo le pregunta por qué debería hacer eso. Sua le responde que por ahora no puede decirle. Sin embargo, él responde que de ninguna manera necesita darle una razón convincente si espera que acepte, pero si quiere romper que lo diga. ¿O acaso conoce a otro chico que le guste? Sua le pide que se calme, su padre podría escucharlos, pero Hyo la interrumpe y le pregunta si ese chico es Jungwoo, ya que pensó que sería extraño que estuviera visitando a su padre en el hospital. Sua le susurra que no es así y él le pregunta entonces qué es. Sua recuerda que atropelló al padre de Jungwoo con un auto y se escapó, ahora es extorsionada por un psicópata llamado M que quiere que rompa con él. De ninguna manera puede decir eso. Hyo se monta en su
moto y dice que cualquiera que sea el motivo, actuar como que hubieran roto es algo que nunca hará, no puede siquiera considerar eso ni como un favor. Se marcha y piensa que ya lo sabía. La razón por la que Sua sale conmigo no es porque seamos buena pareja o porque realmente le guste, sino porque ella gana algo por estar conmigo. Pero ¿qué pasará después de graduarnos? Sua seguirá necesitándome incluso yendo a la universidad. Luego grita que demonios debe hacer, ya que realmente le gusta. Al mismo tiempo, Sua piensa que todo lo que está pidiendo es fingir que rompieron, pero fue demasiado para Hyo, ya que su suspensión termina mañana. Tiene que tratar de convencerlo otra vez en la escuela. Después de todo, Hyo siempre ha estado de su lado. Sin embargo, en ese momento recibe un mensaje de M y en este le envía una foto diciéndole que tiene hasta mañana para romper con Hyo. Sua nota que realmente tiene la foto del accidente. A la mañana siguiente vemos que Hyo ha regresado a la escuela. Sus compañeros rápidamente se acercan a acompañarlo y, al ver a Sua, le pregunta si se siente bien de verlo después de mucho tiempo. Sua le pregunta de qué está hablando, si ayer se vieron. Bitna saluda a Hyo y él le pide que lo olviden y entren. Sin embargo, Sua lo detiene y menciona que tiene algo que decirle. Deberían romper. Esto deja sin palabras a Hyo y sorprende a todos los presentes. Sin embargo, justo en ese momento Jungwoo llega al lugar y sonríe ante lo sucedido. Los demás estudiantes murmuran sobre lo sucedido y Hyo, al ver a Jungwoo, le pregunta si acaso se está riendo. Luego se acerca y nuevamente le pregunta si se acaba de reír. Jungwoo le responde que no, y Hyo lo toma de la chaqueta, preguntándole si se está riendo de él. Jungwoo vuelve a responder que no lo estaba haciendo, y Sua se acerca, preguntándole por qué está molesto con alguien que no le hizo nada, que debería hablar con ella en su lugar. Pero Hyo la aparta, algo que deja sumamente sorprendida a Sua, y Hyo se maldice a sí mismo. Siempre que se involucra con ella, no suceden otras cosas que no sean extrañas, ha sido un problema desde el inicio. Luego levanta a Jungwoo, preguntando por qué todos lo defienden. Jungwoo comienza a gritar de dolor, y los estudiantes se quedan atónitos ante la situación. En ese momento aparece Jungwook, lo toma del brazo y le dice que es suficiente, que cuanto más planea atormentar a Jungwoo, que no ha hecho nada malo. Hyo le pide que se vaya, o si también quiere morir. Jungwook le dice que baje a la realidad y mire a su alrededor, no hay una sola persona que esté de su lado. Acaba de volver de una suspensión y la primera cosa que hace al regresar es atacar a un compañero, pero Hyo lo interrumpe, pegándole un fuerte golpe que lo manda volando hacia atrás. Luego se abalanza sobre él y comienza a golpearlo sin parar, gritándole que le había dicho que cuidara esa maldita boca, que un jodido don nadie como él no debería actuar tan poderoso. Justo en ese momento aparece el profesor y al ver a Hyo golpeando a Jungwook, dice que otra vez está causando problemas. Hyo deja de golpearlo y, al ver que todos los estudiantes hablan de él, se asusta un poco, al igual que Sua, quien se encuentra en shock por lo sucedido. Más tarde, en la oficina de la directora, esta le pregunta al profesor por qué están sucediendo tantas cosas en fin de año en su clase. El otro hombre dice que no debieron dejarlo solo con una suspensión la última vez, que esta vez deben expulsarlo de acuerdo con las reglas de la escuela. El profesor lo mira, preguntándole si acaba de decir expulsión, y la directora le pregunta si tiene algo más en mente, pero este simplemente agacha la cabeza. Al mismo tiempo, en el salón de Sua, un chico llega diciendo que Hyo será expulsado. Esto toma por sorpresa a Sua, quien piensa que incluso ser expulsado del club de boxeo fue su culpa. Bitna le pregunta qué van a hacer, ya que la graduación de la escuela está a la vuelta de la esquina. En la noche, Sua le suplica a su padre que, por favor, lo ayude. Él le pregunta de qué le servirá eso, cuántas veces le ha dicho que salga con amigos con buenas influencias, y que ahora viene y se arrodilla por un matón que solo sabe usar los puños, incluso derramando lágrimas. Si los demás ven esto, pensarán que está saliendo con él. Sua le pide que lo ayude solo por esta vez, pero él le grita que se calme, que ni siquiera piense que la asociará con ese tipo de persona. Sua mira al representante King, pero este simplemente se disculpa. Sua se maldice y se pregunta por qué Hyo tuvo que golpear a Jungwook. Aunque no es su culpa, sino la de ella por abandonarlo, no, ni siquiera es su culpa, sino la de él. Luego menciona delante de todos que el único malvado es M. A la mañana siguiente, al final, Hyo fue expulsado.